Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros el día de hoy en este evento sobre el tema redes sociales, libertad de expresión y elecciones. Tenemos como conferencista invitada a la doctora María José Calderón. Ella es directora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Tiene una licenciatura en Historia Comparada, una maestría en Comunicación por la Universidad de Maryland y un doctorado en Estudios Políticos por Flaxo, Ecuador. Su área de investigación es el uso de Internet y el ejercicio de la política. Entre los temas de investigación suyos están la ciberseguridad, el análisis del lenguaje natural, data mining, así como políticas públicas de Internet y participación ciudadana. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de campañas de interés público y de promoción políticas electorales, la participación ciudadana y la comunicación en Internet. Sus intereses académicos también incluyen los medios de comunicación, la democracia digital y la gobernanza de Internet. Le damos una calurosa bienvenida, estamos muy contentos de tenerla con nosotros el día de hoy y de inmediato pues le damos la palabra para poder disfrutar de su conferencia, doctora. Muchas gracias, Salvador. Muy honrada de estar aquí desde a la distancia, pero en Panamá, entonces con mi corazón ahí. Quisiera compartir mi pantalla, les voy a hacer una presentación. Quisiéramos también dar un gran abrazo a nombre de mis colegas, del personal que está presente del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral desde el Ecuador. Yo voy a hablarles un poco de algo que sí, bueno, no es un secreto a voces, pero todo el mundo sabe lo importante que es las redes sociales y cómo se configuran en el escenario político global. Inicialmente son utilizados como medios que atraen, deleitan, interactúan. Una de las hipótesis más interesantes que tenemos recientemente es que el uso de redes sociales, por ejemplo, es una extensión de nuestra propia conciencia y de la forma en cómo nuestras experiencias se relacionan con la sociedad. Es decir, han llegado a tener un nivel excesivamente importante en nuestro cotidiano y también en la expresión no solo discursiva, sino también de nuestras acciones. Además de proponer, presentar, diferenciar y llamar al voto, las redes sociales pueden ser utilizadas como herramientas y como armas de doble filo. Son también fuentes de desinformación muy importantes, no solo en una contienda electoral, sino en todo momento, y lo hemos visto desgraciadamente a nivel global con el tema de la pandemia. Son una fuente también de un fenómeno que se ha identificado, que es el tema de la violencia política que sucede a todos los actores políticos en un momento de una contienda electoral. Son fuente de desestabilización política. Gobernar en un mundo conectado por redes sociales es un reto fascinante y no deja de ser constantemente construido cotidianamente, pero es importante entender cuáles son sus riesgos. Aquí, por ejemplo, en este slide que les estoy presentando, hago una referencia a cómo, por ejemplo, las redes de Internet se presentan como una interconexión de nodos, ¿verdad? Entonces, aquí tienen un ejemplo muy particular de un análisis en una campaña electoral del año 2019 en Quito y cómo uno puede descubrir realmente cuáles son los actores que hacen el ruido, ¿verdad? El ruido en redes sociales, y cuáles son los discursos que se replican y se difunden en Internet. Este tipo de análisis es muy codiciado, en efecto, hay algunas plataformas que lo hacen, y se volvió particularmente importante a raíz de la elección del año 2016 en Estados Unidos, con el triunfo de Donald Trump y la utilización de Facebook como la única esfera pública legítima en un país como los Estados Unidos, ¿verdad? Y inclusive ustedes conocen, fue una noticia global, cómo hay un vínculo directo entre los sistemas y esquemas de desinformación, los famosos denominados troll centers de Rusia, influenciaron directamente en el resultado de una campaña electoral. Ustedes tienen aquí un listado de las redes sociales más conocidas, ¿verdad? Tenemos a Facebook, YouTube, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, que es una red social, digamos, más que académica, profesional, Pinterest para cosas muy particulares e Instagram, que es quizá una de las más importantes, sobre todo
para jóvenes. No he incluido porque voy a dedicarle unos minutos a otra en particular que se llama TikTok, que es muy reciente y que puede darnos muchísimo de qué hablar en las próximas elecciones a nivel global. Les voy a dar algunas características de cada una, ¿no es cierto? En todas ellas tenemos el caso de que una red social se utiliza para darse a conocer, ¿verdad? Ganar visibilidad, y en términos económicos son normalmente utilizadas como estrategias de fidelización de clientes. El caso de Facebook es fundamental. Facebook es básicamente nuestras páginas amarillas, pero a nivel global. Comunica promociones, básicamente mantiene cotidianamente el stream de información que los usuarios y ciudadanos mantienen. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque Facebook ha sido muy criticado, en un momento dado el manejo de políticas de privacidad sí se vio comprometido, en particular con el caso que mencionaba hace un momento de las elecciones en Estados Unidos y la campaña del Brexit, con Cambridge Analytica, que es básicamente una de las empresas que hacen los análisis de redes sociales, como el que ustedes vieron en el slide anterior. ¿Cuál es el problema y cuál es la ventaja de Facebook en términos políticos? Facebook es, como les dije, son las páginas amarillas. Quien no está en las páginas amarillas básicamente no está. En la vida digital es lo mismo. A los actores políticos es fundamental que tengan su presencia en esta red, y luego vamos a explicar cómo se interrelacionan unas con otras. YouTube es nuestra pantalla al mundo, es fundamental. En este momento esto se está transmitiendo por YouTube. Funciona en ciertos términos y para ciertos públicos como una plataforma inclusive de muchísimo rédito económico. En términos políticos, no necesariamente sirve para difundir el mensaje político que tiene que ser certero, específico, de no mucha duración, etcétera, pero es el gran repositorio de nuestra memoria hoy por hoy. Luego tenemos Twitter, que también es utilizado como una estrategia muy particular en términos, digamos, de estrategia de negocios, pero en términos políticos es súper poderoso, porque es capaz de dar la pauta de lo que sucede en la esfera pública. Voy a explicarlo de mejor manera. 2 o 3 influencers hablan sobre algo muy particular en Twitter y esto se convierte en agenda pública, es decir, se convierte en parte de las noticias del día siguiente. Luego tenemos LinkedIn, que es, como les mencionaba hace un momento, básicamente es una red profesional, contactos profesionales, además a nivel global, es muy importante por eso, no necesariamente en términos políticos, pero es fundamental. Pinterest e Instagram, y estos quizás son los más recientes y los más interesantes para utilizarlos, están orientados hacia un público joven. Cuando digo público joven, son menores de 30 años, ¿verdad? E Instagram, inclusive adolescentes, preadolescentes que pueden tener una cuenta en Instagram, que la manejan algunos con ciertas laxitudes con respecto a sus padres, y eso es un problema. Sin embargo, es una forma esencial de darse a conocer. En política es quizá una de las herramientas más poderosas de Instagram. Y le voy a dedicar unos 2 o 3 slides y voy a hablar un caso muy particular sobre WhatsApp. WhatsApp en América Latina es uno ojo, que no es una red social. WhatsApp es un sistema de mensajería, ¿ya? Tiene 2.000 millones, ya estamos hablando de 1 billón de usuarios en todo el mundo, ¿no es cierto? Y junto con Facebook Messenger 1.3. Tomemos en cuenta que Facebook es ya dueño de esta plataforma. Y como les dije hace un momento, no es una red social, pero tiene un comportamiento como si lo fuera, y eso se convierte en un problema súper grave, de hecho, no solamente para hacer una campaña política, sino para la difusión de desinformación. Este mapa que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto?, que tenemos basado en los rankings tanto de Google Play como de la App Store de Apple, tenemos que en el mundo, ¿no es cierto?, la red social WhatsApp es una de las más difundidas. Los estudios de caso que yo voy a mencionar a continuación en términos políticos tienen que ver con India y con Brasil, y cómo las campañas electorales que sucedieron en el año 2018 y 2019 cambiaron realmente el panorama político de estos gigantescos países gracias al uso exclusivo de mensajería por WhatsApp. Tenemos WeChat, por ejemplo, que es particular de China. China tiene vale la pena mencionarlo, tiene una suerte de intranet
gigantesco dentro de su propio país. Para poder uno salir al Internet que nosotros conocemos, tiene que tener un VPN en ese país. Sin embargo, lo genial quizás de la posibilidad de estar interconectados es que aún así WeChat ha conseguido un montón de luchas políticas dentro de ese país, propuestas de libertad de expresión, aún pese a ser controlados y estrictamente vigilados por el Estado. ¿Qué es lo que pasa? El resto son algunas de las otras redes sociales, sistemas de mensajería, no necesariamente las más utilizadas. Tenemos Telegram aquí, que es también importante. Realmente Telegram es una plataforma de mensajería que fue desarrollada en Rusia, tiene algunos problemas de seguridad. En lo personal, y yo sí recomiendo a todo el mundo que tenga Signal, porque básicamente es quizá la más difícil de interceptar. Todo esto nos lleva a pensar en los riesgos sobre seguridad y sobre todo sobre privacidad. Tenemos los rangos particulares, ¿no es cierto? Esta estadística la maneja Hootsuite, que también es uno de esos sistemas que puede manejar o maneja, ¿no es cierto?, que nos permite a las personas que manejamos distintas marcas, actores políticos, etcétera, en redes sociales, el entender y comprender quiénes son su audiencia. Les había comentado hace un momento sobre TikTok, también tenemos a ese logotipo que parece un fantasmita, que es Snapchat, que son plataformas de producción de video, de mensajería de video, que es un concepto absolutamente nuevo y original, es bastante fresco. No sé si ustedes, después hablaremos y me harán preguntas, lo han utilizado, es bastante interesante. Y claro, nos obliga a pensar realmente, o sea, ¿por qué estoy literalmente viendo videos que pasan 30 segundos uno tras de otro? Me río un momento, quizás lo comparto. ¿Cuál es el contenido y por qué? Y si realmente importa el contenido, sino más bien la forma. Entonces, aquí nos viene varias preguntas sobre el cambio de lenguaje y cómo ha inclusive revertido las ideas formales que tenemos sobre la política. Tenemos las edades principales de los usuarios de YouTube, como les mencionaba hace un momento, e Instagram. Tenemos Twitter, que somos un poco más los más viejitos, Pinterest, Facebook e Instagram, que básicamente ocupan todo el espectro. Perdón, LinkedIn no tanto, pero Facebook sí. Estos son algunas mediciones, ¿verdad?, que nos dan una guía, pero no necesariamente son el total, porque básicamente no olvidemos que las plataformas también guardan muchísimo. Una cosa que es los sistemas de privacidad de sus usuarios, y la otra es que, y esto es también importante y vale la pena recordárselos, normalmente cada año las grandes plataformas de redes sociales hacen un inventario de transparencia donde presentan al mundo cuando los gobiernos, ¿no es cierto?, han solicitado información sobre sus usuarios o han tenido algún interés de tipo, podríamos decir, negativo sobre los procesos de libertad de expresión. Y esto es a lo que quisiera hablar y por qué es tan riesgoso y tan peligroso cuando uno habla sobre regulación en redes sociales. El número de usuarios y penetración en América Latina, el Ecuador es uno de los países, de hecho les hablo de uno de los países con mayor penetración, con uno de los sistemas de interconexión en telecomunicaciones más grandes, más sofisticados, pese a ser un país tan pequeño, ¿verdad?, pero con algunos problemas que también viene de la mano de un proceso regulatorio excesivo o bien de el rol de las empresas versus los ciudadanos. Y esto es algo que está en debate hoy por hoy. Y luego viene algo que a nosotros nos toca ya, ¿no es cierto?, no solamente como funcionarios públicos, sino también como ciudadanos activos en la política, y es hasta qué momento, hasta qué punto uno debe intervenir realmente en cómo regular estos procesos políticos y cuándo se hacen estos de manera digital. Tenemos alguna estadística que bien o mal está actualizada hasta el año 2019, cuando mencionaba los usuarios activos sobre plataformas sociales, ¿verdad? Y hablamos de millones de usuarios reales, es decir, no de robots, porque esto puede suceder en redes sociales como Twitter, sino de seres humanos. Y aquí tenemos a Facebook, YouTube y WhatsApp como los más grandes en el mundo. Y cuando uno se da cuenta, y también les comparto estas grandes dudas, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo
Cuando yo reviso mi WhatsApp cada 5 minutos, de pronto estoy en varios chats, tengo chats de familias, tengo mis colegas de la universidad, quizás a mis amigos del colegio, no importa. Tengo noticias que se difunden en ciertos espacios y llega un momento que tenemos exceso de información, ¿verdad? Entonces hay lo que también se denomina infodemia, es decir, información que es excesiva, no necesariamente relevante y lo que es más peligroso, mayormente falsa. Y aquí tenemos el caso de la India y el caso de Brasil como en procesos electorales como uno de los grandes problemas en el uso de WhatsApp, y es la difusión de noticias falsas. Todos nosotros hemos visto, hemos escuchado audios falsos en WhatsApp, etcétera, sobre todo en contexto de la pandemia, sobre no solo el número de víctimas, sobre curaciones misteriosas y mágicas de esta terrible enfermedad, sobre la desestabilización política, perdón, y todo esto lo vemos en tiempo real. Esto fue lo que sucedió, este era el primer ministro de la India, ¿no es cierto? Y en su momento la campaña y la estrategia en particular fue enteramente diseñada por WhatsApp. En Brasil fue lo mismo con el actual presidente Jair Bolsonaro y existían. ¿Por qué es tan efectivo? Porque las personas que enviaban o que construyen mensajes, ¿no es cierto? Normalmente mensajes y contenidos no necesariamente verificados, eran personas que tenían en sí mismo toda nuestra confianza. Entonces, las personas recibían mensajes de grupos de familia, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, de redes evangélicas, de redes de iglesias evangélicas, etcétera, que también son actores políticos importantes en ese país y que difundían información falsa sobre contendores políticos o bien sobre el futuro o el miedo que corre, ¿no es cierto?, el riesgo que implica una elección. Este fue en caso particular del partido de gobierno de la India. La necesaria difusión de noticias falsas llega a tal punto en que en un momento dado los electores terminan decididamente votando por lo que sus sentimientos lo dicen. Y esto es una norma tácita de la ciencia política. Uno vota con el corazón, con el estómago, uno vota con sus emociones. Y las redes sociales son muy poderosas porque son capaces de darnos una serie de emociones no necesariamente positivas en cierto momento en una elección. ¿Qué es lo importante? Bueno, aquí voy a hablar un momento sobre el tema del contexto ecuatoriano, pero como herramientas es, por un lado, bastante sofisticado, aparentemente fácil de utilizar, pero no necesariamente, porque el mensaje debe ser cambiado y determinado de acuerdo a las distintas plataformas, pero existe la posibilidad de que una red social nos permita delimitar el electorado de una forma más efectiva. Ha cambiado la forma en la que el debate público se genera, es decir, en un momento dado, como les mencionaba hace un momento, alguien escribe algo sobre Twitter y esto se convierte en noticia que va a ser la primera plana de un diario al día siguiente o la noticia principal en la emisión de las 8 de la noche de un canal de televisión tradicional, de un medio tradicional. Hay un fenómeno particular que voy a hacer mención también más adelante, que es lo que se conoce como echo chamber o cámara de eco digital. Y explica en buena medida cómo las redes sociales, ¿no es cierto?, son capaces de hacernos creer que nuestro universo, que nuestro pequeño universo es justamente, es el único y nos limita de ver a otros. Y a otros, cuando digo otros, es realmente no solamente lo que en democracia se denomina la diferencia, ¿verdad?, la tolerancia, sino que además ejercemos una suerte de sectarismo sobre nuestras ideas. Y esto es uno de los grandes riesgos que tiene o que ha hecho, ¿no es cierto?, valga la redundancia, el Internet o el uso de nuevas tecnologías para hacer política. Entonces hay un punto de quiebre en la política desde las últimas, yo diría quizás ya con mayor fuerza la última década, en los últimos años ya es evidente. También es evidente que mientras la red social se acelera o la innovación tecnológica se acelera, no necesariamente las normas van de la mano, ni el cambio de las instituciones va de la mano con esa velocidad. Por eso tenemos una serie de conflictos importantes cuando nos damos cuenta que del poderío que han logrado amasar, por ejemplo, grandes empresas como Google, Facebook,
hoy por hoy a nivel global y por qué desgraciadamente los estados, su normativa, nuestras ideas, inclusive sobre democracia, se ven un poco tambaleantes en una esfera con tantos cambios y tanta velocidad. Básicamente en este slide lo que quisiera yo rescatar es que la dinamización de la red, ¿no es cierto?, ha permitido también que existan nuevos actores que se incorporan al debate público, y estos nuevos actores también refrescan justamente las ideas políticas, y esto es fundamental, y eso es algo que los políticos hoy por hoy lo tienen como es una tarea que les toca asumir y que les toca llevar a cabo, ¿verdad? Y es incorporar las nuevas voces que, por un lado, tradicionalmente habían estado silenciadas y que hoy por hoy pueden ser visibilizadas. Es preciso tener una postura crítica, ¿verdad?, que evidencie el impacto tecnológico, las estructuras de relacionamiento comunicativo y cuál es el resultado en este quehacer político que tiene que ser activamente dimensionado. También los movimientos sociales tienen un gran espacio hoy por hoy en Internet. Sus principios fundamentales han favorecido el rápido intercambio y capacidad de comunicación. Hay un proceso que se da con el arranque emocional de la elaboración, ¿no es cierto?, y elaboración de marcos de injusticia, y esto se puede ver en tiempo real, sobre todo cuando uno utiliza una plataforma como WhatsApp. Ojo, que no es una red social, es un sistema de mensajería, pero se comporta como si fuera una red social, o Twitter. Y el uso intensivo del teléfono móvil como fuente fundamental de activismo político, hoy por hoy ya no se puede no pensar en la movilidad de la política, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que la pandemia nos trajo hoy por hoy? Y sí es un reto también para los actores políticos, y es que la política tradicional se hace frente a frente, mirando a la gente cara a cara, dialogando, conociendo sus miedos, asegurándonos que la confianza existe entre nosotros. Porque la política es eso, es una suerte o el ejercicio de hacer política, de darle un cheque en blanco a alguien el momento en que uno vota. ¿Qué es lo que la pandemia nos obliga o nos está obligando a hacer? Y es un problema también para los actores políticos, es conseguir, ¿no es cierto?, que esa confianza exista más allá de la pantalla, de lo que estamos haciendo ahora por Zoom o por YouTube, etcétera, o por un mensaje de WhatsApp. Es realmente confiar en un otro que está lejos, que no puede estar cerca, pero que tiene que confiar en que lo que yo haga va a llenar sus expectativas. Lo que hacemos ahora, y que es muy importante, como les mencionaba, es que los plazos también, los plazos que uno tenía antes o tradicionalmente entre los actores políticos, en corto, mediano y largo plazo, tienen que ser repensados. Es decir, si es que yo de pronto, qué sé yo, hay un problema de índole local muy particular, muy pequeño, pero puedo construir un mensaje político que tenga esa resonancia global porque todos sufrimos lo mismo, y de hecho por primera vez en la historia de la humanidad todos estamos sufriendo lo mismo en tiempo real, y lo vemos por las plataformas de redes sociales. Nos obliga a pensar en nuestros hitos políticos de una forma más urgente. Como les mencioné al inicio, esto también es un riesgo para quien gobierna, porque es complejo, ¿no es cierto?, tratar de mantener constantemente apaciguada a la población, o que la población esté siempre de acuerdo con todas nuestras actividades y acciones de la misma forma que lo hacíamos antes cuando utilizábamos medios tradicionales y podíamos construir un esquema de agenda setting de una forma más directa y convincente. Ahora es mucho más difícil, y la confianza tiene que traducirse a partir de la pantalla y de una forma, como les mencionaba, siempre constante. La horizontalización de las comunicaciones, ¿no es cierto?, se caracteriza por esta armonía casi perfecta entre producción y recepción, alterando para siempre la forma en cómo nosotros consumimos medios. Cito a Piscitelli en este momento. Y la política no puede estar ajena, ¿no es cierto?, de estas dinámicas. Un poco volviendo al tema local, les estaba comentando hace un momento, de los 17.4 millones de ecuatorianos, 13.8 millones de usuarios con acceso a Internet. No necesariamente al acceso a fibra óptica desde su casa, no todos, existe ahí una brecha digital que es importante, pero tenemos 15.6 millones de líneas celulares, lo que hace que casi la mayor parte de jóvenes, ¿no es cierto?, adolescentes y adultos en el Ecuador
tengan un teléfono celular, y es un teléfono celular inteligente, aunque sea de la línea más básica, que nos permite conectarnos al menos a una red social y al menos a un sistema de mensajería. Entonces, ahí es donde finalmente yo puedo llevar mi mensaje de una forma más eficiente. Con estos últimos datos, antes voy un poco a dejar listo, quería yo básicamente mostrarles cuáles son los nuevos retos que tienen los actores políticos y los futuros gobernantes. Y es cómo puedo no solamente construir mi discurso y mi legitimidad cotidiana con este número de usuarios conectados, cuyas demandas son constantemente verbalizadas, ¿verdad?, en redes sociales. Y cómo hago que, además, todo lo que yo construya para los ciudadanos sea legítimo, sea considerado bueno y que esté de acuerdo a las promesas, no solo que hice en una campaña política, sino para el futuro, ¿verdad?, para el futuro de sus hijos, etcétera. Y aquí viene el gran reto. El gran reto es la construcción de confianza, ¿no es cierto?, y el manejo de sentimientos en redes sociales. Aunque ustedes no lo crean, parece complejo, parece sencillo, más bien, pero no lo es. Y es una suerte de adaptar constantemente nuestro discurso, ¿no es cierto?, de ser lo suficientemente perspicaz para llegar a los más jóvenes, que básicamente llevan y manejan otro lenguaje completamente distinto, inclusive al nuestro, por más que nos sintamos relativamente jóvenes, pero que además va a cambiar y que cambia hacia el futuro. Me gustaría conocer un poco sus preguntas. Salvador, yo agradezco muchísimo el que me hayas invitado a un poco presentarles esto, y estoy para responderles. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención, que me parece que debe estimularnos a todos para seguir profundizando en estos temas. Quiero señalar que esta conferencia forma parte de un ciclo de conferencias que se desarrolla desde julio y que se extenderá hasta diciembre, con el apoyo no solo del Tribunal Electoral, sino también de la Fundación Konrad Adenauer y de IDEA Internacional. Y estamos muy contentos por justamente contar con ustedes como una de las conferencistas sobre este tema tan de actualidad y tan importante. Hay una primera pregunta que quisiera reiterarle también a los participantes, que en la plataforma Zoom, en la parte de abajo de su pantalla, van a ver una sección que se llama Q&A, que se refiere a preguntas y respuestas, en la que ustedes pueden agregar ahí sus preguntas para que se las podamos transmitir directamente a la conferencista y al resto de los compañeros que se encuentran este día con nosotros. La primera pregunta se refiere a una clasificación, doctora, que usted utilizó en la presentación de PowerPoint, cuando nos mostraba toda la diversidad de redes sociales que existían, señalando que algunas eran más confiables que otras, y el que nos hace la pregunta nos plantea el licenciado Francis Barragán si el hecho ese de desconfiar de las que no son de Occidente, pues a qué responde, si es que hay algunos criterios objetivos que nos permitan pues señalar esa diferencia en el grado de confianza que le despiertan algunas redes sociales y otras. Correcto, muchas gracias por esta pregunta, Francis. En efecto, las redes sociales tradicionales más grandes, más antiguas, como Facebook, inclusive Twitter, están bastante reguladas, ¿no es cierto?, mediante últimamente, además, leyes que han sido impuestas, inclusive desde la Unión Europea, que obligan a repensar el tema de la privacidad. Es decir, ese contrato que nosotros firmamos sin leerlo realmente, ¿no es cierto?, con Facebook, cuando uno arma una cuenta, y resulta que Facebook es el dueño de toda nuestra información, nuestras fotos, etcétera, y que uno no se fijaba en ese pequeño detalle, ahora tiene que ser repensado a la luz de justamente el manejo de datos y privacidad. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con algo como, no sé si ustedes han visto, hay una aplicación muy divertida que ustedes pueden bajarse en su teléfono y ponerse, se llama Aging, o sea, entonces uno puede envejecerse y poner la foto más antigua, etcétera. Listo. Esta aplicación fue desarrollada en Rusia y desgraciadamente esos datos no existe una normativa jurídica que respete mis datos, mi privacidad, mi número telefónico, exactamente de dónde vengo, pueden saber de dónde estoy
utilizando física, literalmente desde, qué sé yo, el barrio tal de la ciudad de Quito a esta hora, etcétera, ¿no es cierto? Y esto es una invasión terrible de nuestra privacidad. El caso que les mencionaba de TikTok es muy similar porque es una red social que sale de China. No existe una normativa coherente ni transparente sobre el manejo de los datos y eso es muy peligroso. ¿Cuál es mi respuesta? Si uno va a utilizar esto, tiene que saber muy bien cómo lo hace. Mi recomendación siempre es hacer un barrido de nuestra presencia en Internet y luego identificar dónde están restos de nosotros, literal, de nuestro yo digital en todo el Internet, identificarlos, dar de baja si es necesario y estar siempre alertas. El joven, o bueno, la persona Oscar Rivadeneira nos pregunta sobre el control de contenidos que ejercen las redes sociales. Si uno de los efectos de ese control de contenidos es distraernos de los temas que podrían ser más importantes. Si eso no le hace daño también a la democracia. Es uno de los grandes riesgos que tenemos que enfrentar y es correcto, es lo que creo que yo lo mencioné, es el arma de doble filo. Esto desgraciadamente opaca otros problemas. Cuando mencioné el tema de la infodemia o de información excesiva que carece no solo de sustancia, inclusive de realidad de muchos de los temas, ¿no es cierto? Nos hace olvidar quizás de que existen cosas más graves, más grandes. En el caso del Ecuador, por ejemplo, el debate sobre la corrupción ahora es muy importante, pero puede venir cualquier tema trivial que se convierte en un escándalo momentáneo que nos hace olvidar realmente de lo que importa. Así es. Ramón Benjamín pregunta, según su experiencia, ¿cuáles serían las medidas más efectivas para los organismos electorales a la hora de abordar la relación entre política y lo digital? Si es la autorregulación o la intervención desde los ámbitos estatales, dentro o fuera de lo electoral, para evitar, digamos, efectos negativos en los procesos electorales. Correcto, y yo me considero una defensora sobre todo de la libertad de expresión como comunicadora, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que al menos desde el Instituto de la Democracia queremos proponer? Lo vamos a hacer también en términos académicos, con nuestras contrapartes académicas a nivel regional, y espero contar también con ustedes, estaré muy orgullosa de hacerlo, es trabajar con las redes sociales. Las redes sociales en momentos de elecciones ya lo vivieron, por ejemplo, en Brasil. Facebook es el dueño de WhatsApp y se dieron cuenta de los problemas que esto puede acarrear en una elección, es trabajar directamente con autoridades electorales y con el tercer sector, es decir, la academia y la sociedad civil, para justamente evitar la propagación de desinformación y violencia política en este caso, sobre todo para mujeres. Esto va a ser una de las puntales de lanza y que esperamos poder utilizarlo, al menos en este momento, en las siguientes elecciones. Quizás, y en esto me atrevo a decir porque no lo sabemos, porque ha sido muy reciente, ¿verdad? No podremos tener ese control que uno esperaría, pero uno siempre debe defender absolutamente que, o sea, el Estado no puede intervenir en nuestra comunicación, nuestras redes sociales. De hecho, es imposible, es físicamente imposible el sueño de muchos políticos que dicen, quiero controlar Facebook y apagar Facebook. Esto no se puede hacer, ¿ya? Se debe defender siempre, ¿verdad?, el derecho y el acceso a la información de los ciudadanos, porque es una extensión de mi propia identidad física, la identidad digital. Entonces, hay un momento en que el Estado debe, o sea, hasta aquí llega, y la autoridad electoral sí debe trabajar en eso. Estoy de acuerdo con las plataformas para justamente evitar el exceso de desinformación, noticias falsas, páginas enteras falsas, lo que sucedió en el caso de Estados Unidos que mencioné ahora. Facebook está súper alerta y da de baja cotidianamente una serie de sitios que difunden noticias falsas en contra de políticos. Esto es fundamental, pero esto no lo debemos, es casi como la autorregulación que mencioné hace un momento, pero no es una ojo, que no es el darle el poder entero a la red social, porque eso es simplemente garantizar lo que hemos estado criticando hasta ahora, sino el trabajo constante con la sociedad civil que siempre está vigilante, ¿no es cierto?, de que no se atropellen los derechos humanos, y sobre todo de la academia, que también debe ser actor principal y fundamental en construir un ecosistema de debate político, de debate público sano y no lleno de desinformación o de violencia, que es lo que hemos visto hasta ahora.
El problema está, y esto sí, desgraciadamente, no lo vamos a ver ahora, cómo cambia una conducta, ¿no es cierto? Que es lo que menciona también esta persona, Ramón, que es un proceso que tiene que ir desde que los niños son pequeños y tienen acceso a un teléfono, a un iPad, ¿verdad? Desde los 5 años. Y es nociones básicas sobre respeto hacia el otro. Y esto es un reto que no solo involucra a las autoridades electorales, que ya les toca en ese momento, cuando ya están en una elección, normar o tratar de ir detrás de algo que viene como una ola gigantesca, ¿no es cierto?, con un bagaje histórico importantísimo. Y ahí es donde los ciudadanos entramos. Y yo creo que es fundamental eventos como este, o tener siempre constantemente la posibilidad de identificar, ¿no es cierto?, un discurso digital sano va a ser fundamental para el cambio de la democracia. Raquel María Núñez pregunta sobre también un tema que usted abordó durante la conferencia, señalando que Signal era más difícil de descifrar que otras alternativas de comunicación en redes, pero pregunta, bueno, ¿en qué consiste básicamente esas ventajas? No tengo en este momento para mostrarles, pero sí en algún momento les puedo hacer llegar justamente al Instituto de Estudios Democráticos los riesgos que existe de ciberseguridad en el uso de las plataformas de mensajería instantánea. El caso de Telegram, evidentemente esto se debate en foros de white hats, o sea, de hackers de sombrero blanco, ¿no es cierto?, que identifican los riesgos reales de tener un sistema de mensajería porque ha habido lo que se llama rupturas, breaches de seguridad. Este es el caso de Telegram, es el caso de WhatsApp, ¿ya? ¿Por qué? Porque bien o mal todo esto pasa por un teléfono, y un teléfono es una línea que está conectada al espectro radioeléctrico que bien o mal es un Estado quien lo autoriza Telefónica, autoriza Conecel, etcétera, ¿no es cierto?, a darnos este acceso. Y ahí es donde nosotros los ciudadanos perdemos contacto sobre si realmente nos están espiando o no. Esto sucede muchísimo en algunas partes del mundo. Recientemente el caso de Bielorrusia fue fundamental porque fueron procesos de hackeo directo de estas plataformas. Signal tiene un sistema que se va reconstruyendo cada cierto tiempo, es súper poderoso, y en ese sentido quizás es una de las mensajerías más sólidas. Además, le pueden avisar cuando alguien toma una captura de pantalla, lo que se ha vuelto en una herramienta política, que me imagino que ustedes también lo ven cotidianamente, ¿verdad?, entre los actores políticos cuando se chatean por ese medio. Entonces, por eso mencionaba de que es un poco más efectivo y poderoso. Raquel. Yair Ley pregunta ¿qué opinión tiene usted sobre las recientes elecciones en Perú, donde el organismo electoral tuvo que convertirse en un espejo de las noticias verificadas frente a la ola de fake news? Es justamente lo que mencionaba hace un momento, que a la final las normas y las instituciones y el Estado van un poco más lento, ¿verdad?, que la innovación y el uso de las tecnologías de comunicación y los usuarios, los ciudadanos. Entonces, al final ya toca a la autoridad electoral intervenir, etcétera, y eso es un problema. La única forma de realmente mantener a raya, yo considero, y esto es un esfuerzo de todos, es inclusive el trabajo con los medios tradicionales, que son fundamentales, porque al final el medio tradicional es el que dice, bueno, si esto sí está verificado, si es verdad, léalo, aunque fue un día después, ¿verdad? O sea, se atrasó, pero es como nuestro verificador. Entonces, el accionar constante y coordinado de sociedad civil, sistemas de verificación de fake news como Chequeado, ustedes también tienen uno similar, en Ecuador tenemos Ecuador Chequea, que también sale de la sociedad civil, son urgentes y necesarios y es la única forma que tenemos los ciudadanos para decir, no, esto es mentira, no lo difundas. Y si te llega algo que es mentira, por más que te parezca divertido, piénsalo 2 veces, porque lo que haces es contaminar, ¿verdad?, en vez de producir algo sano, lo que mencionaba hace un momento. José de Daniel Alonso va por el mismo camino de las preguntas previas. Bueno, el fake news es identificado como un aspecto negativo importante de las redes sociales y cómo se controla. Yo quisiera agregarle a esa pregunta el hecho de que desde el Tribunal Electoral se ha propiciado un pacto ético digital muy enfocado a proporcionar
al entorno de los procesos electorales también una herramienta de compromiso público con la transparencia en las redes y en definitiva contra los fake news. Pero no sé si hay alguna otra propuesta o alternativa, un poco para responder a José Daniel Alonso, ¿qué otras alternativas hay en el escenario internacional como para identificar buenas prácticas? José Daniel, existen varias organizaciones internacionales, ¿verdad? Inclusive tienen el apoyo de organismos internacionales como Naciones Unidas, que promueven justamente la verificación de noticias. Mencioné Chequeado porque no sé si es el mismo nombre que lo tienen en Perú. Aquí lo tenemos, Ecuador Chequea, que es parte del mismo consorcio, ¿verdad? Donde están incluidos medios tradicionales. Entonces, todos ponen su granito de arena, inclusive para que se mantenga, ¿no es cierto?, administrativamente, y que puedan controlar y verificar noticias falsas. Esto es cotidiano. Pero decirte ahora mismo que esto va a parar es como decirte, bueno, cuando yo me pronuncio algo, digo algo porque me sale del corazón, qué sé yo, es como silenciar a otra persona, ¿verdad? Esto es imposible. Lo que estamos viviendo ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, y que es lo que permitió el Internet, es que simultáneamente todos estemos hablando. Yo escojo evidentemente con quién quiero hablar, esto es real, pero nosotros escuchamos las voces de todos en el mismo momento y a un nivel de una forma y de una fuerza incontrolable. Entonces, cuando cuestiones como lo público, como quién va a llevar a cabo, quién va a ser el nuevo presidente de un país, ¿verdad?, tiene esta responsabilidad, nosotros tenemos que estar súper atentos a que la información que se relaciona hacia estos actores sea real y verídica. De ahí que la sociedad civil y la academia tienen un rol fundamental junto con los órganos reguladores electorales. César Cámara pregunta sobre su opinión en materia de las sanciones que se dirigen a la promoción de la violencia política contra grupos, contra mujeres, contra personas con discapacidad dentro de las redes sociales. Este trabajo es fundamental. En efecto, los temas de violencia política, sobre todo contra mujeres, fueron liderados por el Consejo Nacional Electoral en la reforma electoral de la Ley de Participación Política el año 2019, el año pasado, sancionada este año finalmente a inicios del 2020, y esperamos tener las reglamentaciones necesarias un poco para poder controlar esto en particular. Esto es real y es un problema. Es un poco lo que mencionaba hace un momento, que llega al punto en que los actores involucrados, que son desde los sistemas educativos nacionales, etcétera, que pueden decir alto hacia el insulto hacia alguien que es distinto, ¿no es cierto? O sea, todo esto, los conceptos de ciberbullying, etcétera, que se vuelvan parte de un discurso cotidiano, nos permitiría en cierta medida controlar, sobre todo la propagación, porque el problema es que nunca vamos a desaparecer esto, ¿no es cierto? Hay inclusive intereses de actores políticos contrarios que van a utilizar esto, tal como utilizaban los medios tradicionales que recordaremos del pasquín y la noticia falsa, etcétera, que en otro momento se hacía en otra forma y que ahora es más efectivo. Entonces, ahí está, una vez más, voy a repetir, en efecto, la autoridad electoral toma acciones y de hecho lo hace a nivel regional, lo está haciendo hoy por hoy, pero esto es un trabajo de la sociedad en su conjunto. Miriam Zelaya nos pregunta sobre la importancia que pudieran tener las redes sociales en tiempo electoral como un impulsor de la participación ciudadana. Así es, no solo un impulsor, sino realmente el cambio de agendas políticas que pueden ser integradas dentro de los discursos de los actores políticos. Ellos recogen en cierta medida las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces, algo que se está volviendo una herramienta súper interesante hoy por hoy es lanzar una pequeña encuesta en Twitter y decir, ¿cuál es el tema que le gustaría a usted, querido ciudadano, que solucionemos para el resto de su vida? Entonces, claro, ahí usted tiene un termómetro real de cuáles son no solo las necesidades, sino, ahí sí, las necesidades de debate público. Y eso sí se convierte en parte del discurso integrador de cualquier actor político. Lo mismo con los actores, con actores sociales, movimientos sociales que hoy por hoy vemos que tienen una importancia fundamental en redes. Ariel Carrillo pregunta sobre su opinión sobre el derecho al olvido digital y su aplicación en las jurisdicciones del continente americano.
Ariel, esto es un tema un poco complicado y complejo. El derecho al olvido hoy por hoy se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Es parte de la nueva ley de privacidad, ¿no es cierto?, y uso de datos personales, que muchos países lo han adoptado ya en América Latina. En el Ecuador estamos en pleno debate al respecto. Tengo entendido que ustedes en Panamá también lo tienen. Hay una serie de riesgos que lleva el manejo, obviamente, de su información personal. El derecho al olvido aparentemente parece como una herramienta positiva, si es que mencionamos todo lo que puede ser dañino, ¿no es cierto?, de una persona en una campaña política o el tema de la violencia política. Pero ¿cuáles son los riesgos detrás en países como los nuestros? El derecho al olvido interfiere directamente, por ejemplo, con la ley de acceso a datos, que es fundamental para identificar procesos de corrupción, ¿verdad? Porque todos los países, en América Latina al menos, tenemos la obligación de mostrar la información pública. No todos lo hacen, y todos lo hacen de la misma forma y de manera eficiente para poder llegar a tener procesos de gobierno abierto, por ejemplo. Pero, ¿cuál es el riesgo más grave? Y hay una noción de impunidad terrible que sucede en países como los nuestros. Y el derecho al olvido implicaría olvidarme, por ejemplo, de aquí al año siguiente que una persona estuvo implicada directamente en casos graves de corrupción. En el caso particular, con donde hubo el debate en Chile, que es muy interesante, se mencionaba inclusive los actos y crímenes de lesa humanidad que suceden en países que tuvieron historias, inclusive como en el Ecuador, recientes, con dictaduras, etcétera, violaciones a los derechos humanos, inclusive en momentos de democracia en países como el mío. Entonces, sí es importante darse cuenta de que el derecho al olvido ha sido muy criticado, es muy criticado por esta misma razón. Naciones Unidas tiene un tratado justamente para evitar que esto se normalice porque es muy peligroso. Cada vez más, cuando nosotros migramos todos los récords que tenemos en físico a un proceso digital, es cuestión de simplemente borrarlo, de un delete, y se acaba la memoria, ¿sí? Entonces, de ahí que uno se pone a ver realmente hasta qué punto esto es fundamental como parte de la construcción de un país, de la identidad y de ver las cosas hacia el futuro. Raquel Núñez nos plantea un problema de gestión institucional. Habla de que la mayoría de los entes públicos y privados crean grupos de chat entre directivos y colaboradores para mantener la comunicación, y obviamente en algunos casos se circula información que potencialmente sería sensitiva a través de esos grupos. Pregunta si eso le parece un riesgo para exponer información sensitiva y qué recomendaría. Recuerden cuando yo mencionaba que las instituciones nos movemos más lento, y esto es un ejemplo de ello. Es decir, si nosotros cambiáramos inclusive la forma de cómo vemos los documentos o cómo son estos tratados, no necesitaríamos tener esos miedos ni esos riesgos. En efecto, es un riesgo, y es un riesgo jurídico el tener grupos de WhatsApp. Creo que es lo peor que puede suceder. Sin embargo, es muy útil para mantener a una institución unida, cohesionada, para hacer cosas urgentes, qué sé yo, en este momento hay una emergencia, por favor ayúdenos, etcétera. Esto es fundamental porque es parte del tejido social, pero la institución se mueve de otro lado. Mi recomendación siempre en ese sentido es que la documentación siempre tenga que ser tratada de la misma forma que lo hacemos en la vida real, es decir, con documentación física, etcétera. Por último, con firmas electrónicas, eso no hay problema, pero todo tiene que tener un récord. Yo tuve una formación de historiadora, entonces para mí los documentos son la vida. O sea, uno ve en cada documento hasta un rasguño, hay un resto de un momento histórico en la vida de alguien. Y en lo digital esto pasa igual. Entonces, a mi modo de ver, es muy peligroso mantener este tipo de redes que pueden desvirtuar, por último, ¿no es cierto?, la legitimidad de ciertos procesos, la autoridad de las personas, etcétera. Siempre es bueno hablar cara a cara, ya no lo podemos hacer, pero para eso están otros sistemas de mensajería como los que mencionaba, que son más seguros, ¿no es cierto? Y siempre hablar por teléfono, hablar con todos los riesgos que esto lleva, podría mejorar inclusive las comunicaciones. Y lo que traté de hablar esta tarde, que era la confianza, y en eso se basa la democracia realmente. Alexenia López nos plantea el problema del control sobre las redes sociales por parte de autoridades estatales y particularmente en momentos de procesos electorales.
nos plantea si no sería en esos momentos al menos más prudente dejar al propio ciudadano distinguir entre qué es fake news y qué no lo es. Justamente el involucramiento del tercer sector, cuando yo hablaba hace un momento, también habla, y por ejemplo, los sistemas de verificación de noticias, son redes ciudadanas que están involucrados directamente en estos, no el Estado. Es decir, el momento en que el Estado tiene el poder inclusive de apagar la comunicación, y eso es muy grave, ¿ya? Existen denuncias en varios países, desgraciadamente, de nuestro continente, etcétera, donde esto ha sucedido en otros momentos. Esto es muy peligroso. De ahí que, en efecto, yo creo que los ciudadanos tenemos que tener la suficiente autoridad sobre esta información de decir, bueno, esto está mal, esto no se debe hacer, no se debe difundir noticias falsas. Yo creo que es un deber ciudadano de todos el identificar, por ejemplo, cuando algo es falso y decir, vean, no repliquen esto está mal, ¿verdad? Y de ahí que el rol también de la academia, ¿no? Y por qué no de los actores y grupos sociales del tercer sector se vuelve fundamental. Y el ciudadano debe ser activo en esto. José de León pregunta sobre si la infodemia puede ser responsabilizada por algunos resultados electorales. Sí, yo agregaría, si nos puede relatar alguna anécdota o algún comentario sobre alguna que sea particularmente útil como ejemplo, ¿no? Sí, mencioné hace un momento y les mostré la foto de Modi, el primer ministro Modi, de cómo consiguió lo mismo que... Me fui a la India porque quizás la distancia nos permitía tener más... en el caso nuestro particular, como autoridades electorales, esa distancia de no hablar específicamente de Brasil o lo que sucedió en Brasil. Pero lo que sucedió en Brasil también tiene mucho que ver con esto. Había una oleada importantísima de mensajes falsos que fueron difundidos, y no sé si ustedes han visto, pero en WhatsApp no les dice exactamente de dónde vino ese mensaje, ¿cierto? No tenemos el origen de esa fuente, y ustedes pueden difundir cualquier cosa miles de veces. Esto sucedió hasta el año 2018. A partir de los resultados electorales en Brasil y la India, lo que hizo Facebook, dueños de WhatsApp, fue limitar el número de veces que uno reenviaba un mensaje. No sé si lo han visto, pero cuando ustedes quieren reenviar algo súper importante, se dan cuenta, ¿por qué no me deja? ¿Sí? Esta es una forma de autorregulación de control, ¿ya? Evitar que la desinformación o la infodemia, que también se menciona en este momento, sea capaz de alterar mi decisión electoral en último minuto. Y esto sí sucede. Yo les mencioné, pero hay algo que también quisiera mencionar y no lo toqué tanto aquí. Yo trabajo sobre algo que se llama el análisis del lenguaje natural, y es bastante interesante porque se puede hacer minando miles de datos en Internet. Y uno se da cuenta de que los sentimientos de las personas, así las relaciones de confianza, así como cuando uno se relaciona con sus amigos o con sus novios, etcétera, son relaciones de confianza, y estas se construyen en un largo plazo, ¿verdad? Y la forma en que uno utiliza este lenguaje para construir esta confianza no es del día a la mañana. Lo que puede hacer un mensaje de noticia falsa al instante, ¿verdad? Es quizás darnos iras en un momento dado, tener algún tipo de reacción, pero para conseguir que el voto cambie, mi voto se decida, es una construcción de largo tiempo, ¿ya? Y esto fue lo que sucedió en la India, por ejemplo, y esto fue lo que sucedió en Brasil. Y es cambiar los distintos destinatarios para que mi fuente de confianza no sea solamente el círculo de amigos del colegio, qué sé yo, ¿verdad?, que esté en mi chat de WhatsApp, sino quizás de mis colegas o quizás de gente a la que yo tengo más confianza y con quien yo me siento que está dentro de mi burbuja, ¿verdad?, de mi cámara de eco, y que puede influenciar directamente en la forma en cómo yo voto. Y esto es sumamente peligroso, pero esto no se hace del día a la mañana, es muy inteligente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo WhatsApp? Evidentemente, tratar de evitar la proliferación de mensajes, etcétera. Algunas herramientas pequeñas por ahí, pero sigue siendo un problema. Yo quiero recalcarles que WhatsApp no es una red social, se comporta como tal, pero es un sistema de mensajería. Ni siquiera Facebook puede meterse a saber qué está ahí. Y cuando existen escándalos de corrupción o realmente crímenes donde la fiscalía necesita información de un celular, lo que ordena hay una orden fiscal que ordena, por ejemplo, la explotación, el exploit, es decir, la destrucción de las seguridades de un sistema de comunicación para poder descubrir qué pasó ahí. Y esto ya es un caso extremo, porque la privacidad es lo primero que debe preocuparnos. Y ahí radica todo.
Ramón Benjamín nos plantea, bueno, varias cosas realmente. Por una parte, nos plantea que hay una vertiente ciberoptimista que considera la emergencia de lo digital como clave para la libertad de expresión y la democracia, pero hay otros que nos plantean que las asimetrías en el mundo real, las desigualdades en el acceso a la información, en la visibilidad de los actores, pues condicionan mucho esas posibilidades del optimismo con respecto a la libertad de expresión y las redes sociales. Y aterriza más en lo concreto cuando nos habla del caso peruano, y haciendo la siguiente pregunta: ¿la emergencia de lo digital puede evaluarse como un avance en la libertad de expresión y la democracia o como una colonización de los espacios digitales donde se mantienen las desigualdades territoriales de género entre pueblos originarios, afrodescendientes, en la comunicación y en la política? Me parece interesante. No conozco mucho el caso peruano, me encantaría realmente, porque sí estoy trabajando en temas comparados, pero las asimetrías sobre acceso a la información son reales. La brecha digital es terrible, y aún más en países como los nuestros. Lo hemos visto en carne propia, por ejemplo, en los temas de educación. Ustedes lo sufrieron, nosotros lo sufrimos con la teleeducación, inclusive hasta el teletrabajo, ¿verdad? Porque uno no tiene la misma conexión que tiene la oficina, etcétera. Entonces, bueno, esto fue a nivel global. La pandemia evidenció las grandes diferencias, y ahí es donde uno debe seriamente, en un concepto de gobernanza de Internet que es fundamental, y es el rol que tiene tanto el Estado como la empresa y la ciudadanía para mantener un equilibrio en que nos permita acceso universal a todos. Eso estoy completamente de acuerdo. Y esto se visibilizó aún más, y yo creo que hay que pelear por esto. La libertad de expresión, las redes sociales sí nos permiten una forma distinta de libertad de expresión. Yo no voy a meterme a juzgar si es buena o mala. En efecto, es una forma distinta de comunicación, con todas sus potencialidades y con todos los riesgos que yo acabo de mencionar y que alguien mencionó hace un momento antes, y son realmente riesgos para la democracia. Esto es real, esto es evidente. Y si todavía se mantienen esos espacios de desigualdades, hasta cierto punto sí, pero por otro lado no del todo, porque quizás, y esto es parte de mi ciberoptimismo, sí existe un acceso mayor hacia información. Esto está científicamente probado, tanto como pueblos originarios como sectores urbanos que tienen mayor acceso, sectores rurales, han podido acceder a nuevos sistemas de información, nuevos esquemas de ver el mundo, ¿verdad? Nos ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos. Yo creo que esto hay que aprovecharlo y para positivo. Y yo creo que esto es un gran reto que lo tenemos de aquí para largo. Y creo que desde instituciones como el INED, e inclusive como el Instituto de la Democracia aquí en el Ecuador, tratamos de trabajar cotidianamente, porque esto va para largo y va a ser más sofisticado. Pero yo creo que la lucha y la pelea por el acceso a conectividad para todos, esto sí debe ser real y es evidente. Xiomara Montenegro plantea si, partiendo de la importancia que tienen las redes sociales en los momentos electorales, ¿en qué momentos tienen más impacto? ¿Al inicio, en el medio o al final del proceso electoral? Xiomara, depende mucho de qué tipo de información sea la que se está diseminando. Inicialmente, por ejemplo, al inicio de las campañas, cuando existe muchísima desinformación también, aquí el impacto es menor, porque uno debió haber construido esta confianza desde mucho antes. O sea, la presencia digital de un actor político debe estar desde antes, debe tener además un discurso que no sea en ese momento el electorero, porque créanlo o no, los electores, los ciudadanos se dan cuenta clarito cuando uno empieza a dar cuenta que está construyendo un discurso falso. Aunque ustedes no lo crean, estamos llenos de información falsa, pero al mismo tiempo podemos identificarlo. Podemos identificar al actor cuando dice algo que no es real. Y esto es fundamental. Depende del tipo de mensaje que se quiere entregar en ese momento, si al inicio, al medio, al final. Y yo creo que ya al final, para el final, ya está dicho todo. O sea, ya no tienes nada más que decir. Todo lo que se debe decir en términos políticos se debió haber dicho antes. O sea, un año antes, ¿sí me entiendes? O sea, y esto es recopilar esas necesidades que son sentimientos que tienen los ciudadanos desde hace mucho tiempo, y saber construirlos en distintos mensajes para distintas plataformas. Ahí está el arte, y es un arte, esto es cierto. Earl Bass pregunta
sobre casos en los que varios influencers han sido a su vez objeto de, digamos, de atención negativa, particularmente de ataques que han desembocado en la clausura de sus cuentas. ¿Qué recomienda usted para prevenir estas situaciones cuando se producen en el marco de ataques políticos? Muy bien, excelente pregunta. Nosotros también tuvimos también actores ciudadanos, influencers, valga la redundancia, comediantes, etcétera, que fueron sus cuentas han sido clausuradas. El trabajo constante tanto de los actores políticos como de las autoridades, más que las autoridades, perdón, los dueños de los medios, representante de Facebook para Latinoamérica, representante de Twitter para Latinoamérica, e identificar que son actores políticos es clave. Es decir, el equipo de comunicación que esté detrás debe decir, esta persona es un actor político, es un actor de gobierno, es una persona importante. No solo que necesitamos el verificado del Twitter, ¿verdad? Sino que les queremos avisar que van a recibir ataques. Esto, ¿qué es lo que hace la plataforma? La plataforma lo que hace es tener alerta al respecto y verificar cuando llegan las denuncias de que esta es una cuenta falsa, por ejemplo. En ese momento lo que hace es detonar una suerte de investigación muy similar a uno de los slides que yo les mostré, donde se establecen los vínculos de las redes sociales, quiénes son los actores que hablan, si son cuentas reales o no. Y lo que procede a hacer la red social es dar de baja a aquellos que son generadores de bots, es decir, robots, o sea, cuentas falsas, generadores de desinformación. Esto es un trabajo en lo que se llama IRL, en la vida real, y esto es algo que lo hacen las personas que trabajan directamente en las campañas de comunicación, y es mi recomendación para todos los que están metidos como actores políticos, inclusive como actores de gobierno. Muchas gracias. La pregunta del compañero Néstor Solís se refiere a si las redes sociales son un puente entre la opinión pública online y la opinión pública offline. Las redes sociales son un puente. Yo diría que son inclusive más poderosas porque dan la pauta para lo que dije hace un momento, a la agenda pública, ¿no? Cuando algún tema está en una red social, ya dejó de ser un tema privado, ¿no es cierto? Algo pequeñito, empezó a ser un tema de debate público, todo el mundo puede meter mano, todo el mundo puede hablar al respecto, y por un lado esto es positivo, por otro lado es negativo. Es la única forma que tenemos hoy por hoy, ¿no es cierto?, de tener una agenda, y es importantísimo que esto se evidencie, y por eso es que los actores políticos deben tener no solo grandes equipos al lado, sino que además ellos como actores sepan muy bien utilizar, qué sé yo, las herramientas, ¿verdad? Porque su discurso tiene que ser sincero, porque esa es la confianza a la que yo les mencionaba, y que se construye de una forma y se destruye así en Internet. Y esto es algo que sí me parece importante que lo recalquemos. Francisco Saldívar pregunta, y voy a interpretarlo un poco, sobre su opinión entre los pactos éticos electorales y la esfera punitiva electoral. Creo que lo que busca plantearnos es el dilema de atender estos problemas entre las sanciones morales y el uso, pues, del aparato punitivo y las normas penales para castigarlas. Yo creo que los pactos éticos son fundamentales para sostener la legitimidad de los procesos democráticos. Esto es clave y en efecto es el tercer sector quien lo lidera. Y luego la estrategia punitiva o la esfera punitiva electoral debe ir de la mano de este pacto ético. Debe ir de la mano porque tiene que estar consensuado, es decir, si es que se identifica y pasa por un debido proceso cualquier tipo de acción que merezca un castigo, ¿verdad? Tiene que tener también el beneplácito de la ciudadanía que puede verlo en tiempo real. O sea, aquí está el tema, es que uno piensa que las cosas, y en efecto los procesos quizás jurídicos son más complejos, más largos, etcétera, pero todo se está ventilando al mismo tiempo y con un lenguaje que todos comprendemos, ¿cierto? En Twitter. Entonces, ahí es donde ese vínculo se tiene que dar, y esto es fundamental, estoy de acuerdo. Es interesante su observación, Francisco. Acá no sé si usted se puede lanzar, porque parece que es como asesora de tecnología. Le pregunta Alexander Cerrut, sí, pues, ¿cuál es la marca y modelo de celular que usted recomienda? Hay algunos, estimado Alexander, no soy experta necesariamente en hardware, pero sí le puedo recomendar, bueno,
los sistemas operativos Android tienen algunos problemas de seguridad, es cierto, pero también existen en sistemas operativos de iPhone. Yo personalmente utilizo un iPhone, pero además existe los nuevos modelos que sí son Android de Google, de la marca de Google, que tienen algunas seguridades, ¿no es cierto?, para vulnerabilidades de explotaciones propias de los teléfonos Android. Hay un Black Phone, que es una suerte de teléfono absolutamente encriptado. Existen algunas alternativas dependiendo de la privacidad. Evidentemente eso va escalando conforme usted, si es que llega al poder, las autoridades ya saben y ya pueden controlarlo de una mejor manera. Pero así a los actores, a las personas, pero, si me entiende que eso también está obligando a repensar la legitimidad del poder desde otra óptica. Si es que todos podemos tener o tener nuestras fotos publicadas en nuestro teléfono, qué sé yo, actores políticos, gobernantes, cuya vida privada se ha vuelto pública. Y esto es un tema que también nos compete a los ciudadanos. Y es interesante que uno lo visibilice. Otro participante pregunta sobre la posibilidad de incurrir en faltas directamente por los propios movimientos sociales y si en algún lugar se ha podido regular esa materia. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando uno, o sea, cuando existen algunas campañas, por ejemplo, tanto en movimientos sociales, etcétera, también se puede incurrir en lo que les mencionaba hace un momento, que son los ataques a las personas, y esta suerte de autorregulación de los usuarios dentro de plataformas es verídica. Ustedes pueden denunciar ataques, cuentas falsas, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram sobre todo, y esto las autoridades, perdón, los dueños de las empresas se dedican justamente entre comillas, a castigar o a dar de baja comentarios que puedan ser considerados ofensivos. ¿Qué tan fácil es? Puede ser muy sencillo, puede ser una herramienta de doble filo. Como alguien lo mencionó hace un momento, muchos gobiernos lo utilizan para silenciar a los opositores, y esto es un problema, y ahí es cuando durante los últimos 3 años las grandes plataformas han sufrido muchas críticas, justamente por su incapacidad de entender que existen, qué sé yo, líderes de oposición política, etcétera, que habían sido violentados dentro de su privacidad. Entonces, mi recomendación es si es que hay algo en la agenda pública, esto es una inversión fundamental que lo hacen inclusive los políticos y lo hacen las autoridades, es entender cómo funciona la esfera pública digital, cómo está normada, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de hasta dónde los ciudadanos pueden llegar y empiezan a cometer delitos que pueden ser considerados en darles de baja su cuenta, etcétera? Delitos de odio, en fin. Entonces, sí existe un esquema importante de autorregulación en redes sociales que debe ser utilizado para el bien. Y como les mencionaba, estar siempre con un equipo atento que pueda contactarse realmente con los dueños de las empresas, de las redes. La magistrada Yara Campo pregunta, desde el escenario que ya se ha planteado de brecha digital entre los ciudadanos y los actores políticos, ¿qué cabría hacer a los organismos electorales para combatir esa inequidad en la participación política? Magistrada, muchas gracias por su pregunta. Nosotros estamos tratando de darles a los partidos políticos, al menos desde el instituto, todas las herramientas posibles, ¿no es cierto?, de cómo tener un sistema de capacitación en línea, ¿verdad?, para que se conozca, para que cada partido pueda tener sus propios, formar a los jóvenes, liderazgo, comunicación política, comunicación estratégica, etcétera, ¿verdad? Y cómo esto puede suceder o cómo puede pasar por un dispositivo, sea una computadora, puede ser una tablet, un iPad o un teléfono. La idea es que realmente la democracia llegue a todos, y ha sido un problema porque, como lo que mencioné hace un momento, tradicionalmente la política se hace cara a cara, porque la confianza se construye de frente y mirando a los ojos. Si bien es cierto, ahora tengo el gusto de estar aquí virtualmente y me encantaría estar ahí presente, no, es esa confianza la que tenemos que reconstruir, y esto nos obligó la pandemia. Entonces, yo creo que es un reto, y el organismo electoral debe al menos asegurarse que todas las herramientas posibles para los actores políticos estén a su disposición y que ellos puedan utilizarlas de la mejor manera.
porque a la final somos los ciudadanos quienes vamos a terminar juzgando a estos actores políticos en un momento dado, sancionándolos en las urnas, castigándolos si es necesario. Y esto tiene que ver con un ejercicio de comunicación activo. Belsi Castillo pregunta por ejemplos de sanciones contra la violencia política digital. ¿Cuáles han sido las más enérgicas que conoce usted en su experiencia? De nuestra experiencia, lo que hemos podido investigar, y esto es importante, gracias por su comentario, Belsi, mencionaba hace un momento esta suerte de autorregulación que sucede dentro de las redes sociales. En el momento en que existen elementos de violencia política, difamación, etcétera, ¿no es cierto? Sobre todo uso de imágenes personales, datos personales, etcétera, no solo las autoridades, sino los ciudadanos, todos podemos denunciar en ese momento, y lo que hace la red social es dar de baja esa cuenta y esa publicación, sobre todo, o ponerla en una suerte de sanción temporal, ¿no? Hay una suerte de antesala a la eliminación de la cuenta. La eliminación de la cuenta, por ejemplo, es directa cuando se publican números de cédula, cuando se publican direcciones y locaciones y fotos de menores, etcétera. O sea, información que pueda determinar exactamente la posición de tal o cual persona. Esto es automático. Cuestiones más complejas como otra suerte de violencia, otras formas de violencia política. Esto se requiere más tiempo y se requiere también un equipo que denuncie constantemente, no solamente una persona, sino varios actores, que la red social identifique que en efecto, ¿no es cierto?, luego pasa a un segundo nivel de análisis donde hay personas, seres humanos que dicen, esto es realmente en contra de alguien, esto es una cuenta falsa, empiezo a darme cuenta de que no es así y esa cuenta va a ser dada de baja. Pero lo que les mencionaba hace un momento, todo esto tiene un proceso. También las redes sociales tienen que regirse al debido proceso, porque tampoco les conviene empezar a dar de baja, como lo que mencionamos hace un momento, a gente que es un opositor político. Y esto ha sucedido no en tiempos electorales, sino siempre en países como los nuestros, cuando empezamos a utilizar redes sociales de forma masiva. Entonces, este riesgo tenemos que evitar, y uno tiene que darse cuenta también que hay que, por un lado, manejarlo directamente con las autoridades locales de las redes sociales para que apoyen a los organismos electorales en estos procesos y puedan identificar procesos de violencia política de una forma más efectiva. Rubén Darío Córdoba pregunta sobre la controversia que hubo entre Twitter y el presidente de Estados Unidos recientemente. Sí. Y le pide su opinión sobre si hubo un manejo apropiado en función de la libertad de expresión. El presidente Trump, si mal no recuerdo, hizo unos comentarios y esto es interesante, porque claro, fue tomado como un acto político, pero ahí es donde uno dice, bueno, la red social es tan poderosa que está por encima de las autoridades, y ahí uno vuelve a pensar, pero bueno, yo firmé un contrato, el señor presidente de los Estados Unidos firmó un contrato como un usuario de este entorno, de este mundo digital. Pensémoslo en forma como si fuera otro mundo, ¿verdad? Otro mundo donde tiene sus propias reglas, y si uno incumple esas reglas, tiene una sanción, tal cual. O sea, tiene otras leyes, no es lo mismo. Sí me hago entender, entonces esto es interesante, pero lo que hizo Twitter es decirle esta información, simplemente se llama flag comment, o sea, le puso una banderita, si quieren, a ese comentario y dijo, este comentario es falso. No ha sido probado, tengo entendido que era algún comentario sobre los exámenes de COVID-19 o no sé si era inclusive sobre el uso de dióxido de cloro, era un tema que había sido rebatido en términos científicos y que las mismas autoridades de salud mundial les habían dicho que esto no era real. Entonces, lo que hizo Twitter fue decir, este comentario no es real, ¿verdad? O sea, tome en cuenta de que está siendo investigado porque puede ser la difusión de noticias falsas. Claro que se vuelve un elemento de disputa política porque es un actor político, porque es el presidente de una nación, etcétera, ¿sí? Pero dentro de las normas de Twitter, y esto es interesante, si nosotros posteamos cosas que son falsas, alguien puede decir este contenido es falso y lo que hace Twitter es ponerle una banderita y decir que esto es potencialmente no verificado. Léalo a su riesgo y tome en cuenta que puede ser falso. Erika Flores, en el mismo sentido, plantea, bueno, ¿qué cabe hacer en momentos electorales ante la gran cantidad de noticias falsas que estamos padeciendo?
una perspectiva estratégica que usted pudiera recomendar en tiempos electorales. Es lo que nos pide la señora Erika Flores. Sí, bueno, es un poco lo que he estado diciendo hasta ahora. Voy a tratar de resumirlo brevemente, y es que en efecto debe haber una colaboración tanto con el tercer sector, la academia y los propios representantes de redes sociales en momentos electorales, justamente para evitar la propagación de noticias falsas y violencia política. Esto es fundamental. Y esta colaboración también es una colaboración ciudadana que puede partir como una campaña promocional de parte de las autoridades electorales de los países también, pero que tiene que ir de la mano con el pacto ético que mencionó antes alguien acertadamente, y esto es la colaboración de toda la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad política, la academia, el tercer sector, actores políticos, la empresa, etcétera. Todos estamos por el mismo fin. El mismo fin es un fin que es bueno para todos. Y justamente la conducta en redes sociales debería ser también guiada por esos principios. Ariel Carrillo resultó interesado en lo que usted mencionaba previamente sobre las capturas de pantallas como muestra, digamos, de lo que podría ser problemático en los procesos electorales, como al utilizarlas pretendidamente como pruebas. Él plantea si eso no podría resultar en una vulneración del derecho a la intimidad de las personas y de la libertad de expresión. Como mencioné hace un momento, en efecto, por más que alguien mencionaba, les decía, ¿no es cierto?, que hay actores políticos que les encantaría suprimir redes sociales en procesos electorales, por A, B o Z razón. Y esto es algo que nosotros, o sea, los ciudadanos debemos defender a capa y espada, y es la libertad de expresión, ¿verdad? Por esto que esta suerte de autorregulación interna dentro de la plataforma y de la actividad ciudadana, de estar siempre alertas hacia la desinformación y el trabajo con autoridades y con tercer sector, se vuelve fundamental para evitar. No se puede regular, es decir, no se va, y si sucede algo así, o si pasa una regulación en contra de las redes sociales, estamos atentando seriamente contra nuestros derechos humanos. Esto es algo que siempre alertaremos, y por suerte no ha sucedido, y no va a pasar, espero, con todas las reservas del caso, ¿verdad?, en países como los nuestros. Yo aspiro sinceramente a que tengamos un ecosistema digital mucho más sano. ¿Por qué? Porque los ciudadanos digitales también vamos aprendiendo a distinguir lo verdadero de lo falso y lo positivo de lo negativo. Estos conceptos son polarización, por ejemplo, polarización, y esto forma fundamentalmente nuestros deseos electorales. Y por eso es que, sinceramente, como decía hace un rato, este matrimonio perfecto entre todos los actores de la sociedad es lo único que nos va a permitir tener una democracia transparente y libre. Vienen dos preguntas sobre Ecuador. Una sobre la experiencia de su país frente a la Comisión de Delitos Electorales a través de las redes sociales. La pregunta de Doris Ibarra gira sobre, bueno, si han sido sancionados, ¿cuál es la experiencia en Ecuador? En el Ecuador no hemos, o sea, de nuestro conocimiento nosotros no tenemos delitos penales electorales como tal, pero sí podrían, no que no existan, a lo mejor sí lo hacen, pero existe un tribunal que es el contencioso electoral que dirime exclusivamente sobre cuestiones, justamente problemas contenciosos de esta índole. No creo que ha sido a través de redes sociales, no necesariamente, no digo que no existan, habrá algunos, no necesariamente han llegado a ser parte de la opinión pública. Eso es interesante, entender la diferencia. Pero, por ejemplo, temas de violencia política que se han visto en elecciones anteriores, como les comentaba, han sido denunciados internamente hacia la red social. La red social en algunos casos ha demorado en tomar acciones. Esto es algo que se debe corregir, y es justamente lo que mencionaba que se debe hacer, que estamos comprometidos a hacerlo. Y luego no ha llegado a ser algo tanto como un delito penal electoral como tal, porque no ha sido... No considero que haya existido. Podría verificarlo, Doris, pero no creo que sea así el caso. La otra pregunta quizás sobre el Ecuador. Alixenia López pregunta sobre la utilización de lenguas indígenas en el proceso de marketing electoral, de campaña electoral.
entre otros tipos de documentos gubernamentales para el entendimiento de los que no hablan castellano, pues, ¿cuál sería la experiencia en Ecuador? En Ecuador está normado, inclusive dentro de la nueva reforma a la ley de comunicación, lo mismo en las leyes electorales, toda información debe ser además traducida a todas las lenguas originarias, de los pueblos originarios. El gobierno nacional tiene que hacerlo, como les decía, está normado. Tenemos un organismo que se llama el Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación, que justamente verifica el cumplimiento, ¿no es cierto?, y de la inclusión de minorías, y sobre todo algo que también ha sido integrado fundamentalmente y que es una obligación, que es el uso del lenguaje de señas, sobre todo en procesos electorales, que es fundamental. Es interesante lo que menciona, y esto a mí me parece que debemos investigarlo un poco más, y es en el marketing. Leo que es una pregunta sobre, por ejemplo, si los actores políticos realmente se relacionan con población indígena. Tenemos actores políticos indígenas bastante importantes hoy por hoy en el país, y existe una comunicación directa, pero es fundamental, y esto me parece clave, hacer de vez en cuando este recordatorio sobre la diversidad a los actores políticos, y es algo que se debe tomar en cuenta, y agradezco esta observación, porque lo vamos a tomar mucho en cuenta. Una última pregunta se refiere a las posibilidades de excluir de la participación política o de la conversación pública a las personas que por su edad pudieran no ser diestras en el uso de las herramientas actuales en las redes sociales. Justamente estaba buscándole una estadística, ¿no es cierto?, que se realizó el año pasado, sobre todo en grandes mercados. Esto es el Pew Research Institute, que tiene normalmente estadísticas en Estados Unidos sobre la tercera edad y el uso de redes sociales. En efecto, aunque ustedes no lo crean, hay un aumento importante de personas de la tercera edad, sobre todo en plataformas como Facebook, y en WhatsApp quizás es la que más se utiliza. Ustedes lo verán quizás con sus familiares, con sus padres, etcétera. La comunicación en WhatsApp es súper importante, es clave. ¿Cuáles son los riesgos quizás? Y sucedió en los Estados Unidos. Tenemos un porcentaje importante desde los 65 a los 69 años, del 47% de usuarios son mayores de esa edad, es bastantísimo, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? La verificación de noticias falsas. El caso en particular de la elección de Donald Trump en el 2016 tiene que ver con ese tipo de votante que tenía una burbuja, valga repetir este concepto, específica y exclusiva en contra y llena de información falsa, ¿verdad?, en Facebook contra Hillary Clinton. Y este es el electorado mayor, que también sucedió en el Brexit. Entonces, esto sí es importante que uno se dé cuenta que cada vez más tenemos a personas de la tercera edad, no vinculadas necesariamente a TikTok, quiero decir con esto, pero sí a WhatsApp, y sí son susceptibles de recibir mucha información falsa. Lo mismo con Facebook, ¿no? Pero para eso es justamente el trabajo que vamos a hacer en conjunto. Doctora, creo que usted ha roto todos los récords de los eventos previos en preguntas formuladas por el público. Se le agradece muchísimo la diligencia en responderlas. Pero antes de que cerremos, porque estamos próximos a agotar el horario previsto para la actividad, sí quisiéramos darle la palabra una vez más para que, si quiere enfatizar alguna cosa o darle un ángulo nuevo a lo que ya se ha discutido durante la jornada, pues pueda hacerlo. Bueno, antes que nada me encantaría agradecerle la presencia de todos quienes nos han hecho estas importantes preguntas, sobre todo al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos. Me hubiera encantado estar en Panamá, pero bueno, que sea elemento para las próximas. Sí me gustaría enfatizar que el trabajo que lo tenemos que hacer es un trabajo ahora cada vez más global y en conjunto. Entonces, más bien todo, compartir nuestras experiencias de ambos países y de la región se vuelve fundamental. Ahora que estamos viviendo procesos electorales importantísimos, que lo vamos a ver en Bolivia próximamente, lo que veremos también en el Ecuador. Yo creo que este tipo de eventos, Salvador, y gracias por la iniciativa, lo vamos a replicar también en nuestro país. Necesitamos tener este contacto siempre, porque la política pública, sobre todo en temas electorales, tiene que ser analizada desde un punto de vista comparado.
y se debe ver justamente dónde están los errores, dónde podemos mejorar, qué podemos hacer y cómo estar alertas. Como les mencionaba, yo por último quiero enfatizar que nosotros somos los autores y productores de este gigantesco conocimiento, de esta información, por último, de esta infodemia en redes sociales. Y es nuestra responsabilidad también el poner manejarlo de una forma sana, ¿no es cierto?, transparente y siempre con miras al respeto mutuo, ¿no es cierto?, y el fortalecimiento de la democracia. Entonces, con esto quiero decirles que sigamos utilizando redes sociales de la mejor forma, promoviendo la verdad, promoviendo la justicia. Y esto, seguimos en contacto. Gracias, Salvador. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes por haber hecho esas interesantes preguntas que hoy terminaron por darle nuevas perspectivas a la conferencia que ya de por sí había sido muy buena. Así que nos vemos hasta la próxima actividad, el próximo viernes, aquí en su Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. Muchísimas gracias. Gracias con todos.